primordial que marca la forma en la que las personas deben vivir. Lo ven como un libro transagrado que se tiene que llevar a cabo y al pie de la letra todo lo que dice. Y Es por eso que precisamente, cuando sí, dime. Y es por eso que cuando ya aparece obviamente Jesús y para la parte del cristianismo se lo ve como el Mesías y el profeta, es que hay una disociación clara entre lo que realmente dice el libro y la interpretación que otras personas le dan a este libro. Entonces, ya a partir de ahí ya se hace una división mucho más grande entre lo clásico y lo que, si no me equivoco, son los testigos de Jehová, lo que son y otras religiones que vemos hoy en día que te marcan tanto el punto sobre lo que está dicho en el libro y lo que se tiene que hacer, porque lo ven como una ley tan clara que si no la cumples, obviamente te vas al infierno. Ya con la llegada de Jesucristo, obviamente, y él lo marca, en algún momento lo han podido leer aquellos que hoy en día profesan tal vez la religión cristiana. Yo particularmente soy cristiano, entonces, a partir de Jesucristo, esta interpretación básica de la ley, porque eso era la ley para ellos, las leyes de Moisés, se disocia completamente, entonces ya genera otro tipo de interpretación, que si bien te marca datos históricos de quién es Jesús, de quién es Dios y de dónde viene, cuál es su descendencia, ahora podemos interpretar la Biblia como un libro que te marca pautas para seguir una vida conforme a un tipo de vida, que en este caso lo tenía como modelo a Jesucristo a partir del Nuevo Testamento. Pero todo el Antiguo Testamento lo podemos interpretar a nivel cultural y científico como los datos históricos que nos marcan esta cultura, como usted lo bien menciona, como la cultura hebrea, que ya obviamente, repito, ¿no? Se ha disociado un montón a partir de esta necesidad de ser los únicos y los elegidos por Dios. Efectivamente, y gran parte de lo que hoy tenemos nosotros como creencia o como tradición, independientemente de cuál sea nuestro enfoque, responde a lo que habíamos visto inicialmente como cultura. Un sistema formado por ideas, valores, creencias, tradiciones. Quizás a muchos ya no les importa qué tan cierto es, si pasó o no pasó. Ellos siguen esa cultura, creen en ella y como yo creo en eso, lo tomo como cierto y como válido. Es un proceso netamente fruto del pensamiento y que ya escuchando el podcast que está en la plataforma van a poder entender mucho mejor cómo una alianza o un pacto, quieras llamar también si quieren un contrato entre los hebreos y Dios. El contrato viene a ser el decálogo, las reglas o los términos y condiciones, cada uno de los mandamientos. Hay mucho significado y mucha interpretación simbólica que posteriormente se plasma en el cristianismo. Es por eso que he querido tocar inicialmente cristianismo y posteriormente el libro que le da origen y que sustancia todos los fundamentos de esta religión contenidos en la Biblia, la cual varía también de acuerdo a la ideología o de acuerdo al enfoque religioso que se le pretenda dar. Luciana. Gracias, licenciada. Voy a ser un poquito breve. Cuando una persona sufre o tiene algún malestar, tenemos siempre la idea de amarrarnos a algo que nos salve de eso. Ahí es donde yo voy a relacionar con la palabra de creencia. Obviamente nosotros creemos en algo que es un Dios. No sabemos si existe o no. Obviamente que hay un poder divino, algo que nos ha creado. Sin embargo, si yo digo que Dios es mi lápiz y yo creo en mi lápiz, yo voy a traer eso y obviamente va a traer buenas consecuencias en mí. No es nada más que mi accionar. No digo que Dios no existe, pero es el accionar del ser humano guiado por Dios, como pudimos ver que los hebreos, creo que los hebreos, ¿no? Se liberaron de la esclavitud por parte de los egipcios, nada más por la fe que tenían, era un pueblo orientado por Dios a través de Moisés. Entonces, eso es lo que quería destacar. La creencia de algo es lo que nos lleva a nuestro accionar de forma correcta, que nos lleva al camino correcto, liberándonos de algo. Eso. Efectivamente, el cómo tú asimilas y formas esos procesos mentales que estás segura que te van a funcionar y te van a resultar
llámese cábala, fe, creencia, ideología, mi Dios, mi Salvador. Hay muchas formas en las cuales uno interioriza, eso es el conocimiento, esas tradiciones, esas lecturas, eso que llamamos ideología, religión, todos los procesos que internalizamos, razonamos, conocemos y los adoptamos dentro de nuestro diario vivir, es lo que va a, de alguna forma, afianzar la creencia y sobre todo transmitirla y ser capaz de mantenerla viva sin importar el tiempo que pase. Anaí, por favor, y Rodrigo, brevemente antes de continuar. Sí, licenciada, igual voy a ser breve. Algo que decía Luciana es bien cierto. El hombre desde tiempos antiguos necesita ver para creer. Entonces, si tú no lo ves, difícil que puedas creer. Te pueden estar contando, te pueden estar dando todos los datos, fechas, años, todo, pero si tú no lo estás viendo, es bien difícil que tú llegues a creer en algo. Pasó lo mismo con los israelitas cuando Moisés tuvo que estar 40 días y 40 noches en el monte, en la montaña. Los israelitas dejaron de creer en que había un Dios porque no había absolutamente nada, por así decirlo. Moisés tuvo que bajar, demostrarles, ellos vieron ahí recién y recién creyeron. Y el tiempo que Moisés estuvo en la montaña, se habla a lo que recuerdo, que empezaron incluso a hacer un becerro de oro para poder ver y creer en algo y que su fe sea fidedigna en algo. Entonces, lamentablemente es eso, ¿no? Desde tiempos antiguos el hombre necesita ver para creer, para confiar en que algo es 100% real o cierto. Exactamente. Y acompañando ese ver para creer, muchas veces el hombre necesita experimentar y tomar algo como parte de su vivir para recién decir, ah, con razón, ahora sí te creo que esto puede suceder. Entonces, y bien haces mención al becerro de oro, lo material siempre ha llamado mucho más a la colectividad a creer en algo y afianzar su fe en algo, a darle su respaldo, su aprobación. Y gran parte de ello es lo que hoy todavía sigue funcionando con muchas religiones, con muchos cultos, con muchas sectas, diversidad de grupos que precisamente toman esto para captar la atención de las personas. Rodrigo, por favor. Gracias, licenciada. Si bien, como ya bien sabemos, la fe es un sistema de creencias, no podemos también descartar y de alguna forma desmeditar, decir que el término empírico sea algo pues malo, porque no lo es. El término empírico es prácticamente el materialismo, ver para creer. Hace mucho tiempo ya le di también un ejemplo de que si yo nunca vi la Torre Eiffel, no significa que no exista, existe, pero también tenemos que tomar en cuenta distintos factores. En la antigüedad, como en todos, como en muchas regiones geográficas, distintas religiones, distintas ideologías, distintos sistemas de creencias, el budaísmo, el maomismo, y todos estos se basan por un sistema de fe. El sistema de fe porque al final de cuentas, las personas lo necesitan como una forma en la cual cada uno va a asimilar su propio vivir. O sea, todos necesitamos eso. Pero también tenemos que tener en cuenta de que hay que hay que ver la espontaneidad de las cosas, que también las cosas podrían haber sucedido de forma espontánea. Eso también no nos estamos, también, tal vez lo estamos un poco descartando, porque si bien eh, tanto como la religión cristiana, como estamos tocando ahora, que vamos a tocar más adelante la Biblia, nos cuentan distintos relatos que son muchas veces un poco fantasiosos si los ponemos a ver, si los ponemos a ver, pues esto ayuda al sistema de creencias, de que el ser humano puede llegar a ser extraordinario, pero hasta qué punto realmente pasaron esto de forma espontánea. A eso es a lo que me refiero. Esos son precisamente los temas que hoy en día pues, se debaten hasta cierto punto y son realmente pues hechos que se podrían dar de forma verídica. Eso es otro tema, pero pero lo importante es el sistema de creencias que se tuvo. Es muy importante, no se niega de ninguna manera lo que fue el impacto cultural
a lo largo de la historia las distintas religiones, porque para distintas personas fue muy importante y hasta ahora y va a seguir siendo importante. Pero siempre es bueno, pues, tener distintas perspectivas para poder entender un poco mejor nuestro entorno y también nuestros propios sistemas de creencias también. Muy bien, Rodrigo, muchas gracias. Limber, por favor. ver si le hice algo corto. Ahora en la actualidad, creyendo las religiones, mucho influye en la cultura en la que creces, en la cultura y en la sociedad. La cultura y en la sociedad. Y ahí depende, cuando vas creciendo nos inculcan una cultura, y en esa cultura que está una religión. No importa que no tengas puntos ahí, como decían, si no lo ves, no crees. Por eso influye mucho la cultura, porque creces con una cultura. Y ya cuando vas creciendo, ya depende de vos si te quedas con esa cultura o decides expandirte más. Ya, puede ser también, Limber, bastante interesante tu enfoque. Muchas gracias. Iván, por favor. Sí, licenciada, desde mi punto de vista yo creo que el ser humano ve a la religión o a la fe como el último recurso. Yo he visto casos de amigos, de personas que no creen o bueno, no practican una religión, sea cristiana o católica o mormón, qué sé yo, que cuando le sucede algo fatal, recurre a la religión como una salvación, como esa última oportunidad ya estando al borde del abismo, trata de salir de ese estado a través de la fe. Entonces, he visto casos de personas que jamás han rezado, pero estando ya en la agonía de su muerte, ellos eh, tratan de como pedirle un perdón a Dios. Ya, bastante interesante, Iván. Y creo que gran parte de lo que mencionas también puede ser motivado por la necesidad de creer en algo, ¿no es cierto? El hombre muchas veces se cree tal vez el centro del universo, pero también histórica, cultural, eh, también en el enfoque religioso, siempre ha tenido la creencia de seres tal vez mucho más poderosos que él. Llámese Dios, ente supremo, demonio, como quieras, siempre han habido ciertos enfoques, ciertas construcciones, también fruto del pensamiento, fruto de la convivencia diaria, de la socialización de entornos muy distintos que nos han llevado a tener algunas ideas como estructuras ya fijas que han existido desde siempre. Por ejemplo, la lucha del bien contra el mal, el pueblo que ha sufrido 40 años en el desierto, pero que al final de tanto sufrimiento tuvo una redención. Si lo vemos a pequeña escala, también puede pasar en la vida de una persona que sufra 40 años y finalmente llegue a un punto en el que por fin su vida empiece a brillar, no necesariamente relacionando esto con Dios, o tal vez sí en relación a Dios, que sea la religión lo que lo salve, lo que pueda redimir su alma, su existencia, su espíritu. Siempre ha existido la necesidad de relacionar lo físico, lo tangible, con lo espiritual. Es ahí donde podemos encontrar una simbiosis de lo material con lo inmaterial, de lo que el hombre es, de lo que ve, con lo que experimenta, con lo que siente y con lo que quisiera sentir. Y esto también responde a los procesos culturales, como mencionaba Limber, en los cuales una persona se desarrolle. Muchas personas en el área rural no creen en ninguna religión hasta que llega alguien que insiste tanto, que tal vez va con tanta frecuencia a darles ciertos fundamentos, ciertas ideas y ciertas cosas que implantando en su vida tal vez le dan ese toque de emoción, ese toque de vida que necesitaba para decir, ah, caramba, me estoy encaminando bien, qué bonito había sido sentirse así, con estas ideas, con esto que el pastor me enseña, con esto que el sacerdote me dice.
Es decir, siempre hemos tenido esa necesidad de sentirnos guiados por algo, de sentir que estamos respondiendo a algo, o de que en algún caso extremo podemos acudir a alguien, a un ser supremo, como les mencionaba, se lo puede llamar como, como uno prefiera, desde su punto de vista propio, pero siempre respetando esa relación que va más allá de lo material. Y es donde las religiones encuentran su punto fuerte. Algo que va más allá de lo material está acá, la creencia, mis ideas, mi fe, mis preceptos, mis valores, mis patrones de conducta. Muchos responden a la religión y efectivamente pueden ayudar a construir una sociedad con muchas características mejores de las que quizá tenga ahora, o incluso puede ser distorsionada y malentendida para someter dentro de lo que es la convivencia social cotidiana y habitual, someter a ciertos grupos a otros grupos. Por ejemplo, algo que pasa hoy en día y que se han debido enterar por las noticias, si no lo han hecho, por favor, vean noticias porque el viernes vamos a hablar de esto. La situación que se está viviendo en Afganistán en relación a las mujeres, el regreso y el retorno de los talibanes como fuerza gobernante y cómo el Corán, el Islam, como todos los preceptos que quizás 20 años antes y mucho tiempo más atrás todavía ya se iban implantando, amenazan con volver bajo un sentido bastante radical en el que muchas mujeres han visto amenazadas incluso su vida, su integridad física y valores y sobre todo libertades que han podido conseguir a lo largo de estos 20 años desde la intervención, también algo forzada de Estados Unidos. Hay mucha tela que cortar en ese sentido, pero la realidad es que hoy creo que ninguna mujer, ningún ser humano debería verse amenazado por otro solamente por un sistema de creencias que se quiere implantar a la fuerza. La religión sí puede ser muy buena, pero también puede ser muy mala si lo que pretende es someter a otro grupo a formas de menosprecio, de menoscabar sus derechos que no son propias de este tiempo. Ahora bien, escuchaba que los talibanes mencionaban que se va a respetar a la mujer siempre y cuando respete todo lo que el Islam y el Corán establecen para ella. Pero muchas veces no entendemos que lo que dice textualmente en papel o en un libro, en la doctrina, no puede ser plasmado, no puede pretender transportarse a la realidad de forma literal, ¿no es cierto? Hay cosas muy simbólicas y tal vez muy metafóricas en cuanto a religiones que hoy en día no pueden entenderse como tal y no pueden practicarse como tal. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tomáramos actualmente literal lo que nos dice la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente. No funciona para este tiempo. Es decir, hemos evolucionado tanto que tenemos que saber entender cuál es el sentido simbólico que estas metáforas, que esta suerte de enseñanzas, de algunos también consejos, si quieren mencionarlo, dan al hombre. No es la forma aplicarlos literalmente ni pretender o forzar su cumplimiento a uno u otro grupo, sino extraer de ellos lo mejor y adaptarlos a nuestra realidad. Creo que ahí es donde la religión definitivamente tiene que encontrar su sustento y su pilar para continuar. Caso contrario, una mala aplicación de los preceptos, que es lo que logra el rechazo hacia una cierta religión o hacia una cierta ideología que quizás sea buena, pero ya la forma en que se aplica nos hace ver todo lo contrario. Nico, ¿qué quieres completar? Brevemente, por favor. Sí, licenciada, desde los inicios de la cultura, y justamente un ejemplo claro son los hebreos, ¿no? Siempre se ha tratado de imponer sobre otras culturas, otras sociedades, en dos aspectos. Uno, a nivel bélico, y
tras el hecho de que obviamente ya no se pueden hacer guerras, porque hoy en día hacer guerra pues es algo contraproducente a nivel mundial, lo que se trata de imponer son ideologías. Entonces, muchas de estas culturas y algunos grupos extremistas tratan de imponer su ideología a partir de aquello que es una necesidad en el ser humano. Si bien lo decían ahí, lo decía Luciana, desde que el hombre tiene uso de razón, ha visto por necesario creer en algo, sea cual fuera que fuese. Creer en la vida, creer en el mundo, creer en sí mismo, creer en Dios, creer en el fuego, creer en lo que sea. Entonces, bajo esta lógica, hay que ganar adeptos y hay que imponerse sobre otras culturas obviamente, bajo la ideología de los talibanes, pero a partir de sus creencias religiosas, que obviamente son extremadamente drásticas, pero que están fundamentadas bajo una cultura que es obviamente la musulmana, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Nico. Y bajo ese parámetro creo que tenemos que enfocarnos, analizar qué tan bueno puede ser algo y si de verdad vale la pena llegar incluso a propiciar una guerra. Ahora no es como 50, 60 años atrás, donde ya era muy fácil que se enfrenten dos países, que otro apoya a uno, que los aliados, como tal y como sucedió en la Primera, Segunda Guerra Mundial. No estamos buscando una tercera guerra mundial. Este mundo ya tiene suficientes problemas como para que cuestiones de poder, ideología o de supremacía y hegemonía vayan a arruinar aún más la realidad de por sí ya complicada que vivimos. Fanny, por favor, ¿qué quieres acotar? Buenos días. Con respecto al tema de los talibanes, es cierto que su forma de llevar su religión es extremista, pero como está fundamentada en la religión musulmana, hay algunos musulmanes que llevan su religión, pero la llevan de una manera más correcta y civilizada, pero lo que los talibanes, a mi parecer, hacen es más bien fanatismo, porque llevan lo que dice sus leyes de su religión a un extremo muy grande. Eso es todo, licenciada. Muchas gracias, Fanny. Me alegra mucho que estés participando más activamente en clases. Muy bien. Rodrigo, por favor. Gracias. Fue bastante interesante de lo que estamos hablando. No, de hecho, tiene mucha razón. No se puede, ¿cómo decirlo esto? No se puede adoctrinar una ideología a distintas personas, porque algo que mencionó mi compañero Nicolás, que me pareció muy interesante, es que todos necesitamos, es cierto, todos necesitamos, pero si uno no está de acuerdo, digamos, con una ideología, entonces se castiga. Es como lo que se vio en la época de la Santa Inquisición, que castigaba a lo que eran los herejes, de los que estaban en contra de la palabra de Dios, o de los que de alguna forma alteraban lo que es la palabra de Dios. Hay un caso muy controversial que se hubo de esa época de la Inquisición, precisamente, que era de Giordano Bruno. Giordano Bruno era prácticamente, era un ciudadano común y corriente, pero de la noche a la mañana pues se le ocurrió, ¿qué pasa si leo lo que son los libros prohibidos de la iglesia? Se le aprendió, o sea, se le descubrió leyendo los libros prohibidos de la iglesia. Y de alguna forma él sintió que tenía alguna otra visión diferente de lo que era. O sea, era la misma visión, pero con algunos aspectos cambiados. Y por tratar de ir a distintas universidades, platicar la palabra de Dios, pero de una forma que estaba un poco alterada, pues lo castigaron a 8 años de cárcel y con torturas. Y eso no se le hacía solamente a Giordano Bruno, sino se le hacía a cualquiera que esté en contra o que de alguna forma lo alterara. Y eso no se ha visto solamente en lo que es la religión católica, en distintas religiones. Yo creo que el punto de la religión es muy bueno porque de alguna forma trata de dar, de que uno sea consciente consigo mismo y muchos aspectos demás, pero en el punto en donde llega a adoctrinarse una creencia, entonces está mal porque vivimos, antes tal vez se podía de alguna forma entender, porque no había ese sistema de creencias, no había sistemas políticos, organizaciones que de alguna forma protejan lo que es el libre pensamiento de las personas. Pero
hoy en día ya no debería ser así, y ese es el caso de lo que se ve de los talibanes. No pueden hacer eso. Vivimos en una sociedad postmoderna, donde se supone que los derechos de libre pensamiento son más amplios y son pues prácticamente para cualquier persona. Y que se haga eso es una forma muy arcaica, o sea, es prácticamente neonazi, de alguna forma llamarlo así, es bastante denigrante que a estas alturas no se puede hacer eso. Y peor todavía con lo que sucede con Norcorea, es también otro caso pues súper excepcional, pero me parece muy mal. Efectivamente, y tienes mucha razón, y quiero dejarlos con esto, por favor. Obviamente no estamos culminando el tema como tal, o bueno, la explicación del material preparado, pero, a ver, dos puntos importantes. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta presentación que queda pendiente? La voy a grabar en otra sesión Zoom que va a estar disponible en la plataforma. En la plataforma también ya está cargada una primera parte de la clase explicando el primer documento PDF que tenemos en la plataforma como tal, ¿ok? Entonces, como primera parte de la clase voy a poner este pequeño resumen de 15 minutos del material que han leído. Parte 2 va a ser precisamente las características del cristianismo de una manera bien teórica. Y parte 3 vamos a ver lo que es la Biblia el día viernes de manera muy rapidita. Y además vamos a realizar este pequeño debate sobre la temática que les planteaba. Vean noticias, lean en internet, lean en periódico qué está pasando en Afganistán, qué es lo que motiva el terror extremo que están sintiendo muchas mujeres, niños, discapacitados, activistas al respecto, y qué se podría hacer o cómo podríamos brindar una solución como futuros comunicadores sociales al respecto. ¿Ok? Vayan leyendo, vayan analizando y en función de estas tres preguntas, el debate lo vamos a realizar el día viernes. ¿Ok? Dicen, perdón, ¿podría repetir las tres preguntas, por favor? Para que no quede ninguna duda, lo que voy a hacer es enviarles al grupo las tres preguntas de manera escrita. ¿Ok? Así no se les olvida y así también va a ser más fácil consultar en cualquier momento a qué tienen que prestar más atención mientras leen, ven noticias, busquen en internet, obviamente páginas confiables, ¿ya? No me van a estar buscando información de Soy Paseño, del Chucuta Panda, no. Busquen artículos de la BBC, Infobae, de páginas que sean, sí que tengan tal vez diversas tendencias, se me ocurre a ver CNN, pero que tengan también cierta neutralidad. Pueden ver alguna de TV Española, de diferentes agencias de noticias, ¿por qué no de Reuters, de ANF? Elijan diferentes páginas que puedan darnos enfoques distintos sobre esta misma temática, ¿ok? ¿Qué está pasando en Afganistán? ¿Por qué las mujeres están en ese sentimiento de terror extremo, de miedo, de incertidumbre? Activistas, ¿qué está pasando al respecto? ¿Cómo están influyendo otros países? Y última pregunta, último punto, ¿qué podríamos hacer como comunicadores sociales o como futuros comunicadores sociales al respecto? ¿Ok? Bien, con eso culminamos la clase de hoy. Ha sido una clase mucho más participativa. Muchas gracias a todos quienes han participado. Se pondera especialmente las intervenciones que tienen en clase. Así que a los demás les invito, por favor, a participar, a perder el miedo a hablar en público y sobre todo a formular razonamientos y pensamientos que compartan con sus compañeros. Todos tenemos algo importante que decir, perdamos el miedo a hacerlo. ¿De acuerdo? Bien, con esto concluimos la clase. Muchas gracias nuevamente a todos y nos vemos el día viernes a las 8:30 en punto. Cuídense mucho, chicos. Gracias. Hasta Hasta luego, luego, licenciada. Hasta luego.
luego, Liz. Hasta luego, Chao, chao. Liz. Hasta luego, licenciada.